He ordenado al comandante estratégico... El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó el martes al gobierno de Colombia de utilizar el regreso a las armas de disidentes de la exguerrilla FARC como pretexto para empezar un conflicto militar entre ambos países. El gobierno de Colombia no solo que ha metido a Colombia en una guerra que recrudece, sino que ahora pretende un falso positivo para agredir a Venezuela y empezar un conflicto militar contra nuestro país. Maduro también ordenó a la Fuerza Armada declarar una alerta naranja ante lo que consideró como una amenaza de agresión de Colombia en contra de Venezuela. No obstante, el mandatario no precisó lo que eso implica. El presidente también convocó ejercicios militares en la frontera con Colombia entre el 10 y el 28 de septiembre. Las denuncias de Maduro se producen luego de que su homólogo colombiano, Iván Duque, acusara al gobierno chavista de albergar al grupo disidente de las FARC, que anunció su rearme tras apartarse de los acuerdos de paz suscritos en 2016. Así como lo escucharon, tras albergar a guerrilleros de la FARC, Maduro declaró alerta en la frontera y ordenó la realización de ejercicios militares en esas zonas limítrofes, en vista de una supuesta intención del país vecino de crear un conflicto entre las dos naciones. Estos ejercicios, explicó Maduro, se harán para poner a tono todo el sistema de armas, todo el despliegue operacional y la actividad militar necesaria para que Venezuela preserve su seguridad y su tranquilidad. Las maniobras se llevarán a cabo en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, territorios que conforman los 2.219 kilómetros de frontera que Venezuela comparte con Colombia. Y oye esto porque, casualmente, Guaidó aseguró que el Parlamento tiene información de pistas clandestinas en los estados Zulia y Apure que usan grupos vinculados a la FARC y el ELN, justamente donde Maduro espera hacer sus prácticas militares. Qué curioso, ¿no? Bueno, el líder opositor también explicó que estos grupos sostienen sus actividades a través del lavado de dinero permitido por Nicolás, el extractivismo, la minería legal y el narcotráfico. Así que con toda su desfachatez, más adelante Maduro lamentó el rearme de un grupo de disidentes de la guerrilla FARC y subrayó: Venezuela siempre ha querido la pacificación de ese conflicto que lleva más de medio siglo en Colombia. Irónicamente, Maduro dice que a su juicio, el gobierno colombiano presidido por Iván Duque no quiere la paz, quiere la guerra, y por ello pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estar atenta en las fronteras. Sabemos que hay una maniobra para tratar de escalar un conjunto de falsos positivos. El gobierno de Colombia ahora pretende un falso positivo para agredir a Venezuela y empezar un conflicto militar contra nuestro país. Así lo denunció. Y por este motivo, el usurpador que habita en Miraflores anunció que reforzará un conjunto de medidas, entre las que mencionó desplegar la fuerza militar. Mientras tanto, un representante del gobierno colombiano advierte que la amenaza proveniente de la dictadura de Nicolás Maduro la siente Colombia desde hace mucho tiempo. Es una amenaza que proviene del régimen chavista y que se ha prolongado durante el régimen madurista. El canciller Carlos Holmes Trujillo señaló que las autoridades de su país cumplen permanentemente con su deber de preservación de la soberanía y de la garantía de la tranquilidad de los colombianos. El gobierno de Colombia ahora pretende un falso positivo para agredir a Venezuela y empezar un conflicto contra nuestro país, así lo afirmó. En ese sentido, el canciller Trujillo aseguró que la amenaza de Maduro se refleja en las malas acciones de su dictadura, que considera crean situaciones de crisis que no solo tienen que ver con Colombia, sino con la estabilidad y la tranquilidad en la región. Es por ello que valoró la decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela de calificar como grupo terrorista a la disidencia de la FARC, que lidera alias Iván Márquez. La guerrilla inicia una nueva etapa de lucha armada. Según el canciller, eso muestra la manera en que ese régimen dictatorial favorece la presencia en su territorio de organizaciones terroristas, no solamente colombianas, sino de otras partes del mundo, entre las que mencionó a Hezbollah, Hamas y al Estado Islámico. Entre quienes aparecieron en el video con Márquez, ex jefe negociador de la FARC en La Habana, estaban los alias Jesús Santrich y El Paisa, que hace meses dejaron de cumplir sus compromisos con la Jurisdicción Especial para la Paz.
Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció algunas medidas que serán llevadas a cabo por la oposición y en colaboración con algunos aliados para dar con el paradero de los no deseados. Y así es que a pocos días que los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaran que retomaban las armas, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, responde al bate y anunció el pasado martes que autorizará el uso de tecnología satelital para detectar a grupos guerrilleros que operan en el país y que cooperará con Colombia y con organismos internacionales para limitar esta amenaza. Vamos a autorizar el uso de tecnología satelital para facilitar la ubicación y detección no solo de estos grupos irregulares de campamentos alojados en territorio nacional, sino el despegue de naves para el tráfico de droga. Así lo aseguró el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora durante su participación en el debate que selló el acuerdo en rechazo a la presencia y expansión de grupos narcoterroristas en el territorio nacional. Nos vamos a aliar con el mundo democrático para enfrentar esta amenaza y proteger a los venezolanos, a nuestra soberanía, a nuestra frontera, a nuestro futuro. Y sobre todo, a los más vulnerables que son presas en las fronteras y los migrantes que están siendo captados por estos grupos irregulares. Así lo agregó el líder opositor. Guaidó señaló que la presencia de los grupos guerrilleros colombianos de la FARC y el ELN, los terroristas del Hezbollah y numerosos vuelos del narcotráfico es la amenaza más grande derivada de la debilidad institucional de un régimen que usurpa funciones. El presidente interino también habló de la realidad que existe en las fronteras del país y sostuvo que esas zonas se convirtieron en territorio de nadie e indicó que esos grupos rebeldes actúan por el beneplácito del régimen de Nicolás Maduro. En esa línea, además de denunciar que el dictador venezolano también financia a guerrilleros y a terroristas, Guaidó aseveró que estos grupos lavan dinero y extraen minerales ilegalmente en el sur del país, una situación que ya es bien conocida por muchos. Sin embargo, y a pesar de las acciones anunciadas por el presidente interino, el diputado Valero dice que el despliegue militar de Maduro es puro teatro. El diputado a la Asamblea Nacional aseguró el pasado miércoles que el supuesto despliegue militar fronterizo que ordenó Nicolás Maduro con el decreto de alerta naranja contra Colombia es un teatro más del régimen. Durante una entrevista con la periodista Carla Angola en el programa Aló Buenas Noches, transmitido por EVTV Miami, destacó que el peligro más grande que deriva del regreso de las armas de la FARC es la violencia que pueda desencadenar en Venezuela, ya que para muchos es un hecho que el régimen apoya a estos grupos guerrilleros gracias a su amistoso historial. En este sentido, pidió a la comunidad internacional estar pendiente de la situación y que continúe la presión para que el régimen pueda cesar la usurpación y abandonar el poder. El parlamentario aclaró que desde la coalición opositora, la Asamblea Nacional y el gobierno encargado presidido por Juan Guaidó no va a permitir que el país caiga en manos de la narcoguerrilla, ni tampoco que se esté utilizando como especie de guarida o refugio para que desde allí grupos que están al margen de la ley generen violencia y desestabilización en la región. Por eso destacó que ningún país ni ninguna institución puede permitir que estos grupos que han decidido retomar las armas operen libremente, porque eso sería estar en contra de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, además que estaría al margen de las constituciones de los estados y al margen de la cultura, soberanía y democracia. Valero aseveró que desde el Parlamento rechazan la actual situación que está sucediendo con los grupos irregulares guerrilleros que se vinculan constantemente con el régimen liderado por Nicolás Maduro, que solo genera inseguridad en la región. Y en el marco de la presentación del acuerdo, también estuvo el diputado Francisco Sucre, y presta atención a esto, porque el parlamentario apuntó que de acuerdo a varios estudios, los guerrilleros y terroristas se encuentran en más de 3 estados del país. Sí, así como lo escuchan, según lo dicho por Sucre, nuestro país está tomado por estos grupos irregulares. Esta presencia ha llegado a esos niveles gracias al estímulo de quienes ahora pretenden seguir hundiendo a Venezuela. Uno de los flagelos que ataca a las democracias es el terrorismo y nosotros no permitiremos que Venezuela se convierta en un santuario para terroristas. Así lo manifestó.
Todo el mundo está a la expectativa de lo que sucederá en Venezuela los próximos días, y no es para menos, porque esta historia, que no es ningún cuento, toma un giro inesperado cada vez que el régimen se ve acorralado. Con estas noticias de suma importancia para el pueblo venezolano, nos despedimos por el día de hoy, invitándote como siempre a suscribirte a nuestro canal y a dejar tus comentarios. Esto fue El Faro Informativo con las noticias más importantes de Venezuela y el mundo.